Hola, hoy vamos a hablar sobre metodología para la enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera, específicamente del método directo. Mi equipo es compuesto por Cleane Licha y por yo, María Alicia. Este trabajo es de la asignatura Prácticas Docentes en Lengua Española 1. Vamos a hablar sobre el método directo. Antes de surgir las metodologías, otros métodos específicos de enseñanza y aprendizaje, al principio la enseñanza de idiomas se basaba en el método tradicional de la traducción, en que era necesario un buen conocimiento lingüístico y consistía en el dominio de las estructuras gramaticales. Hoy vamos a hablar específicamente del método directo. Y ese método se llama método directo porque hace una relación directa entre la palabra y una situación, la realidad que domina. Por ejemplo, asocia la habla con las acciones, con objetos, con gestos, situaciones, sin la ayuda de la lengua materna. Aquí se elimina la traducción como procedimiento de enseñanza. No hace. Se basa en la enseñanza inductiva, el uso de medios visuales, ejercicios orales y escritos, y su característica fundamental es su oposición a la traducción. En el método directo, en la enseñanza de lengua extranjera, consiste en aprender un idioma de forma natural, es decir, como aprendemos inicialmente nuestra lengua materna, pues insiste la idea que la L2 se adquiere de la misma forma que la L1, o sea, la LM. Esto es mediante la asociación directa de palabras o frases con objetos y acciones. Este método está basado en la expresión oral, o sea, la lengua se aprende escuchando y hablando, principalmente hablando, asociando los significados y secuencia, escuchando sonidos, hablando, intentando hablar o máximo que pueda, sin utilizar la L1 para hacer ninguna relación entre la LM y la L2. Aquí en este método el profesor repite la palabra tantas veces, lo hace tantas veces, hasta que el estudiante pueda reproducir esta palabra. Y este método centró su atención en desarrollo de las 4 habilidades y ignora la existencia de la lengua materna, hasta que el estudiante solo pueda utilizar en clase, comunicarse en la L2, intentando hablar. Ahora vamos a hablar de los métodos, o sea, las estrategias. La primera estrategia es la lectura en voz alta. Cuando se utiliza el método directo, el profesor quiere que los alumnos hablen lo máximo posible en la lengua objetivo. Pero la habilidad de estudiante para hacerlo por su cuenta puede ser limitado. Para hacer con que los estudiantes hablen en idioma objetivo, encima de su nivel actual, el profesor escoge pasajes de novela, obras de teatro, revistas y otras fuentes. Y hace con que los estudiantes se turnen para leer en voz alta. Los estudiantes son expuestos a nuevas palabras, reciben la práctica con pronunciación, comprensión y expresión oral. La autocorrección. El profesor que utiliza el método directo, en lugar de corregir a los estudiantes directamente,
dirige a los estudiantes a reflexionar sobre sus propios errores al hablar. Se evita estos errores desde el inicio para que no fosilicen. La otra estrategia es ejercicios de preguntas y respuestas, donde estas preguntas son guiadas por el profesor, donde todo el grupo, todos los alumnos participan y para que los alumnos puedan practicar sus habilidades orales. La última estrategia es el dictado. El profesor lee un texto en voz alta, lee 3 veces. En la primera vez lee normalmente. La segunda vez lee suficientemente lento para que los estudiantes puedan escribir. La tercera vez el profesor lee normalmente. Los estudiantes revisan lo que han escrito y hacen una corrección. Ahora vamos a hablar de los objetivos, que son dos, que son la competencia comunicativa y la gramática. En el método directo, el concepto comunicativo, la competencia comunicativa aparece de forma explícita. Se tiene la idea de la lengua como instrumento de comunicación y en este método, específicamente en la enseñanza de lengua extranjera, le da prioridad absoluta de la lengua oral frente a la escrita. Y hablando de la gramática, no se da la importancia, una importancia exclusiva propiamente dicha. La gramática no necesita, dentro de este método, de una enseñanza concreta. Eso se incluye de forma natural, de la práctica dentro de la lengua, de forma inductiva. El programa y organización del contenido. Sí tiene 4 tópicos. El primero es léxico y gramática. Acá se introduce el aprendizaje de forma inductiva. ¿Cómo se aprende la lengua materna? Se aprende a hablar hablando. El contacto directo y situaciones reales. Se le da importancia del desarrollo de la nueva lengua como medios de interacción, de negociación, de situaciones del cotidiano, para que esta imagen se forme en la mente de los estudiantes. Escucha y conversaciones. Es muy importante que tenga esta escucha y conversación por medio de audios, también por medio de conversaciones respecto de un determinado tema. Y este ambiente debe ser de forma muy natural, que los alumnos se sientan confortables. Es muy importante que los alumnos se sientan confortables. Y ahora repetición. En este método se prioriza el perfeccionismo. Se tiene la noción que con repetición lleva al perfeccionismo. Hasta que no tenga errores, esto es una cosa que tiene mucho valor en este método. Tipos de actividad de aprendizaje y enseñanza. Acá tenemos 2 tipos de actividad con lo mismo tema, pero con abordajes distintas. Utilizamos el libro Español en Marcha en nivel A1 y 2 para hacer esta actividad. El tema de la actividad son los saludos. La clase va a empezar con los saludos reales. Primero con una presentación del profesor,
Y a continuación de esta presentación será el nombre, país y edad, para cada uno tener el contacto inicial. Após eso, el alumno tendrá que presentar al resto de la clase. El profesor comienza más adelante con la representación completa de los saludos en español de forma formal y presenta los formales y los informales, con la finalidad que los alumnos, después de esa explicación, respondan el modelo dado con base en el manual didáctico. Después se lee el texto de la profesora en la clase. Después los alumnos van a leer su presentación y ellos van a repetir lo que leen 1 o 2 veces más. Y después van a escuchar el diálogo que está pronto después de presentar su diálogo, su presentación formal. Esta primera actividad les propone de forma inductiva que ellos fijen la estructura, no de forma directa, mas de forma inductiva. Y ellos tendrán un contacto directo con una situación real. Van a crear una situación donde van a participar, van a interagir, van a escuchar, van a conversar y también repetir, para que estas estructuras fijen en su mente. Actividade 2. Relacionar las fotos con el lugar que se pasa cada una de las situaciones. Audición de una conversación. En esta actividad, los alumnos escucharon una parte con un saludo, con la finalidad de hacer con que repita todo lo que escuchan, parando la audición para que las formas se vayan fijando poco a poco y con una sólida base, pues hay que tener en cuenta que este tipo de diálogo es sencillo. Sí necesita bastante práctica de ser el primer contacto con la nueva lengua que tiene el alumno. Imaginar el saludo en varias situaciones. Se les propone diferentes situaciones en donde deben encontrar la forma correcta de saludo. A continuación, pueden representar las formas que van pasando según los papeles que elija cada alumno dentro de cada situación concreta. Papel del profesor. En el método directo, el profesor tiene un papel fundamental. Por ejemplo, desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje de él y él. El profesor fomenta la pronunciación de sus alumnos desde el inicio de sus estudios. Enseña gramática de forma inductiva. Enquanto ele trabalha com estruturas gramaticales, o professor induce o processo de descobrimento de regras gramaticales a partir de generalização realizada por los estudiantes durante e depois de la práctica. Evita o uso de la lengua materna e o uso de la tradução. El profesor en clase evita el uso de la traducción y fomenta el uso de la lengua extranjera mediante el uso de imágenes, objetos, demostraciones y actividades del uso de la lengua extranjera. Amistad profesor y alumno. En el método directo, el profesor dirige las actividades y los alumnos tienen un papel más activo en su propio aprendizaje. Seguimos ahora el papel del alumno. El alumno actúa como receptor activo y participativo.
capaz de comunicarse en situaciones cotidianas. Por este motivo, necesita manejar un repertorio de estructuras y un vocabulario mínimo para cumplir el objetivo. Se considera muy importante que la persona tenga una alta competencia de comprensión activa y una buena pronunciación que permitan comunicarse satisfactoriamente. El programa de estudio está baseado en situaciones de la vida real. Los estudiantes aprenden de manera inductiva. Se practica el vocabulario en oraciones completas, nunca de manera cilada. La interacción va en ambos sentidos, profesor-estudiante, estudiante-profesor. Material de enseñanza. El material de enseñanza puede ser objetos dubios y otros materiales de multimedia, manual didácticos, medios auditivos que son mucho usados para ayudar a la comprensión del contenido para alumno. Procedimientos. Su planteamiento didáctico se basea en aprender una lengua nueva, diferente de la materna, de forma natural, siguiendo los mismos procesos que se hicieron al conseguir tener fluidez con la primera lengua siendo bebés. La corrección hace parte del proceso. En conclusión, debemos conseguir que el error se vea como algo que podemos aprovechar para aprender y que muchas veces es la excusa para pararnos a práctica y explicar aquello que no está claro o que todavía se desconoce. El error es de algún modo la pasarela que lleve para el perfeccionamiento y adquisición del E2. Y los alumnos deben reflexionar sobre ello y concienciarse de su importancia y de su aspecto positivo. Esta conscienciación les ayudará a arriesgarse sin miedo durante sus intervenciones en el aula. Por lo tanto, a utilizar más frecuentemente la lengua, lo que conllevará como consecuencia lógica una mejora más rápida del español. Se comienza enseñando el vocabulario y estructuras del entorno cotidiano, pues será este el primero que se utilice en una vida normal del alumno. Gradualmente se van introduciendo nuestros términos y expresiones que harán más completo el vocabulario aprendido. En nuestras conclusiones, diante de aspectos positivos, es fundamental decir que el éxito de este método es completamente interactivo, colectivo, porque el aprendizaje es a partir de la lengua objetivo, sobre todo la oral. Siempre enfatiza la oralidad. También la escucha, la asimilación de nuevas escrituras y vocabulario, el uso repetitivo de las estructuras, el léxico, cada vez se va aprendiendo en la aula. Es muy eficaz en su aplicación continuada. Entonces, este método, antes de todo, él enfatiza la práctica. Es una constante práctica. Por eso, este es uno de los aspectos positivos que nos ha llamado más la atención. Los aspectos negativos del método directo. Aspectos negativos. Efectividad ilimitada. Probablemente sea solo eficaz en aquellos hablantes de lengua similar
o que possuem un conocimiento básico de español para iniciar la inmersión de la nueva lengua, que implicaría comprensión y expresión desde el primer día de clase. En alumnos que desconozcan alguna lengua similar al español, el proceso de aprendizaje que se propone probablemente ralentizaría su aprendizaje en gran medida, corriendo el riesgo de fosilizar errores desde casi el inicio del curso. Incapacidade para ensinar todo o contenido necessário. É impossível mostrar fisicamente todo o que está ensinando ou explicá-lo com parafrases tal como se pretendia em los inicios del método. Representação limitada. O vocabulário novo se aprende por meio de imagens, fotos, objetos, demonstrações, representações. Es decir, se aprende o vocabulário de um modo contextualizado. Sin embargo, o vocabulário abstrato se aprende por meio de associação de ideias,